Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. Particularmente en este video vamos a hablar de uno de esos demonios o espíritus inmundos y es el espíritu inmundo de Anticristo. Cuando escuchamos la palabra Anticristo, la relacionamos inmediatamente con un personaje que vendrá para gobernar el mundo en los últimos años de la historia humana. Esto es cierto, pero también es cierto que Anticristo es una actitud contra Cristo, su obra en la cruz y su reino. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo quiere decir en este pasaje es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, no es contra carne y sangre, como dice él, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta, eso sí, que los más poderosos son los principados, que son los que Pablo coloca en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas a nivel individual y a nivel familiar. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo, aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y a alguna iglesia local en particular, y contra territorios o zonas geográficas. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una determinada zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada nivel: demonios enviados contra personas: alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, adicción a las drogas, tabaquismo, adicción al cigarrillo, en general todo tipo de adicciones, lujuria, avaricia, etcétera, porque hay más. Demonios enviados contra la iglesia: los clásicos: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, falsas doctrinas, etcétera, porque también hay más. Y demonios enviados para controlar un territorio o zona geográfica: narcotráfico, aborto, violencia, etcétera, porque también hay más. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio: alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto, etcétera. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o una familia, y también puede asignar este mismo demonio para controlar un territorio o área geográfica donde, por ejemplo, predominen los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás envía para destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o un territorio geográfico, sino que el objetivo de estos demonios es controlar y destruir a la iglesia en general como cuerpo de Cristo y a alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están desencadenados a priori y en principio en contra de la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás es aquí contra la iglesia.
Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir a la iglesia son espíritu inmundo de crítica y acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, Jezabel, Absalón, estupor y letargo, religiosidad, legalismo, confusión babilónica, error religioso, falsas doctrinas, los espíritus inmundos de Grecia y el del fariseo, el espíritu inmundo de Anticristo, el espíritu inmundo de Madián, el espíritu inmundo de avaricia, también llamado Mamón, y el espíritu inmundo de Nabucodonosor. De todos estos espíritus, el presente estudio se centrará en el espíritu inmundo de Anticristo. Este espíritu se infiltró en la iglesia primitiva y causó división. En 1 Juan 2, 18 al 19, el apóstol Juan nos escribe: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan nos habla aquí de los anticristos. Cuando escuchamos la palabra anticristo, inmediatamente la relacionamos con un personaje que aparece en Apocalipsis 13:1, que vendrá a liderar la última rebelión contra Dios en los últimos 7 años de la historia del gobierno humano. Este personaje que aparecerá en los últimos días también es mencionado por Daniel en Daniel 9:27 y por Pablo de Tarso en 2 Tesalonicenses 2:3 al 10. Esto es cierto, pero también es cierto que anticristo es una actitud general contra Cristo, contra su obra en la cruz y contra su reino. El apóstol Juan dice: salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. No se pierdan este detalle. Los anticristos están dentro de la iglesia y no únicamente afuera. Tenemos la tendencia a pensar que los anticristos únicamente son los ateos, los científicos o los que profesan otras religiones diferentes del cristianismo. Es decir, solemos pensar que los únicos anticristos están afuera de la verdadera iglesia. Pero Juan dice que también están adentro. Cuando dice no todos son de nosotros, Juan no se está refiriendo a los que están fuera de la iglesia, que ya sabemos que no son de nosotros. Se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia y que no son de nosotros. Casi todas las congregaciones, particularmente las más antiguas, han sido víctimas de individuos controlados por este espíritu inmundo de anticristo, que ha causado divisiones, ha quebrantado la unidad de la fe y ha fomentado la división. En los siguientes pasajes el apóstol Juan hace hincapié en la que tal vez es la característica principal de este espíritu inmundo de anticristo, y que es negar que Jesús es el Hijo de Dios. En 1 Juan 2:22 podemos leer: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?, se pregunta el apóstol Juan. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 1 Juan 4:3, el apóstol Juan dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en 2 Juan 1:7 podemos leer: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El espíritu de anticristo niega entonces que Jesús es Dios encarnado, es decir, que es Dios hecho carne. El espíritu inmundo de anticristo niega que Jesús es el Hijo de Dios y, por consiguiente, el Mesías. Detrás de todo argumento que
aún otorgándole el estatus de profeta, avatar o maestro, ponga en duda la divinidad de Jesucristo o insinúe que existen otras alternativas para llegar al cielo, vaciando de propósito la cruz de Cristo, está siempre la actividad de este espíritu inmundo de anticristo. Las siguientes son señales de que este espíritu inmundo se encuentra activo dentro de una iglesia local. El espíritu de anticristo endurece el corazón manteniéndolo fuera del amor, causa la división y fragmentación del cuerpo de Cristo debido a la crítica y a diferencias doctrinales sin importancia, abraza la falta de perdón, la división y el odio en vez del perdón, la unidad y el amor. Es antiamor, antiperdón y antirreconciliación, fomenta la rebelión y especialmente por sobre todas las cosas se opone a la verdad. Podemos ensayar una oración en contra del espíritu inmundo de anticristo y que podría ser la siguiente: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos a los lugares secos y vacíos al espíritu inmundo de anticristo y a todos los espíritus inmundos y demonios que vienen con él. División, crítica, acusación, falta de perdón, odio, rebelión y oposición a la verdad. Atamos todos estos espíritus inmundos y demonios y desatamos el Espíritu Santo y un espíritu de amor, unidad, sujeción y perdón sobre nuestra amada iglesia. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, arruinamos, conquistamos, saqueamos, dejamos inhabitada y convertimos en anatema la fortaleza del espíritu inmundo del anticristo y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa convertir en anatema? Que lo hemos mencionado en la oración en el modelo de oración que acabamos de proponer. Convertir en anatema significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser construido, levantado, edificado y erigido por Satanás en ese lugar. Esta idea, este principio está basado en Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, que era una fortaleza, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, llegamos al final de este breve estudio bajo la forma de video, donde hemos hablado de este espíritu inmundo de anticristo. Espero que les haya gustado y espero que sea de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Me despido, hasta el próximo estudio, también seguramente bajo la forma de video. Amén.